Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial y también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos por parte de nuestra audiencia, donde están enviando sus preguntas bíblicas diariamente, y nosotros recibimos todas sus preguntas a través del texto de WhatsApp, el chat de WhatsApp, que es un aplicativo gratis por todas partes del mundo. Permíteme compartir el número para que usted pueda enviar sus preguntas bíblicas, y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas esas preguntas bíblicas. El número es nuevo y es nuevecito, pero gratis por todo el mundo. Es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ese número puede enviar todas sus preguntas bíblicas y ahí nosotros estamos respondiendo diariamente. También queremos extenderle cordialmente una invitación para aquellos que están en Cusco, en Perú, pueden visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte de Huanacapa. Hay un edificio blanco alto, ahí está, la iglesia está en el 5º piso, pero hay un ascensor, esa es la buena noticia, hay un ascensor, y ahí puede llegar cada domingo a las 9 de la mañana a la escuela dominical, y luego a las 10:30 de la mañana el culto principal, donde se está enseñando la palabra expositivamente con nuestro pastor, el pastor Ángel Puente de la Vega. También para aquellos que están acá en este lado, en los Estados Unidos, nosotros estamos en el estado de Carolina del Sur, y estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y nosotros tenemos la iglesia Bautista de Town Creek, que estamos ubicados y localizados en la calle 250 Town Creek Road. Y para más información, una vez más, comuníquese con nosotros directamente, donde nosotros también tenemos nuestros brazos abiertos, ¿ves?, para recibir, para que entre en el compañerismo uno con nosotros, pero también en la palabra del Señor. El número es, una vez más, 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego los domingos de la noche, en las 5 de la tarde, tenemos en español y en inglés, y los miércoles de la noche en español y en inglés a las 6 p.m. Muy bien, vamos a rezar en nuestro estudio aquí en la palabra del Señor, y hemos recibido más preguntas de parte de nuestra audiencia, y una de las preguntas clave es esta: ¿cómo un creyente vive por fe? ¿Cómo es que un creyente vive por fe? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Romanos capítulo 3, por favor. En Romanos capítulo 3, y note bien lo que dice la palabra del Señor en versículo 27. Versículo 27, y la quiero leer aquí. Mira lo que dice: ¿de qué pues podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? Note bien. ¿De qué podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de que ha sido excluido, acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe. Note bien, en la versión católica decidí leerla de esa versión porque, note bien, que esta pregunta, ¿cómo es que un creyente vive por fe? ¿Cómo es que cualquier creyente vive por fe? Es una pregunta que para muchas personas es algo infantil, bien sencillo, pero no, la verdad es que mucha gente luchan con el concepto de vivir por fe. Esa es la realidad. Para tratar de ayudarnos a comprender el concepto, ¿no?, de la fe, ¿no?, le voy a dirigir su atención al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. So, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, por favor. Hebreos capítulo 10. Noten lo que dice en versículo 38, ¿no? Y no te dice, en la versión cristiana dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Ahora, Dios está hablando y Él dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En la versión católica lo dice así: y mi justo vivirá por la fe, pero si retrocede cobardamente, ya no me agradará. Wow, me encanta esta versión. Miren lo que dice: y mi justo vivirá por la fe,
pero si retrocede cobardamente, ya no me agradará. Me llamó mucho la atención. Mira. Entonces, déjeme ver si puedo explicar el concepto de esta forma. Mira. En la Biblia, si tú lees la Biblia cuidadosamente, ¿no? A mí no me importa la versión que tú estás leyendo, pero si tú lees la Biblia honestamente, cuidadosamente, detenidamente, tú descubres que el concepto de un creyente verdadero, genuino, verdadero, que ha nacido de nuevo, que ha apropiado la salvación del Señor Jesucristo de la cruz, ¿no? Que Él murió y pagó el precio de todos sus pecados. Un creyente cobarde no se encuentra en la Biblia. Ahora, hay muchos que dicen que son creyentes y terminan cobardemente, ¿ves? Huyendo, corriendo, ¿ves? Porque no saben cómo apropiar la fe en el Señor Jesucristo. Pero un verdadero creyente, mire, escuche bien, nunca es cobarde. Puede tener dudas, ¿me entiende? Puede tener ciertos temores, ¿me entiende? Puede tener muchas preguntas, puede estar consciente. Hay un sinfín de palabras que podemos utilizar, pero un creyente cobarde, ese sentido no se halla en la Biblia. Pero en el contexto cultural, en el contexto moderno, hoy día, en cuanto tú y yo estamos viviendo, hay un montón de creyentes cobardes. Y el problema es que la cobardía es lo opuesto, lo contrario a la fe. Ahora tú tienes que tomar ciertas decisiones. Tú no puedes caminar por los dos lados de la moneda simultáneamente y esperar que Dios te va a bendecir y que Dios te va a apoyar. Así no funciona la cosa. Regrese conmigo. Él dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios está hablando. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, y mi justo vivirá por la fe, pero si retrocede cobardamente, ya no me agradará. Mira, el cristiano. Y vamos a detenernos un poquito aquí y un poquito más despacio, con su permiso. Mira, el cristiano debe andar por fe, no por sentimientos y emociones. El creyente verdadero debe caminar por fe. La palabra andar o caminar es vivir por fe, ¿no? Pero no por sentimientos y emociones. Ahora, eso no quiere decir que tú y yo no tenemos sentimientos y no tenemos emociones. Lo que quiero decir es esto, que tus sentimientos y tus emociones no pueden dominar tu vida. Tus sentimientos y emociones no pueden dominar tu vida, no puede ser el principio, ¿ves?, que domina las decisiones en tu vida. Mira, los sentimientos y las emociones son reales. El problema es que cuando domina tu vida, tú comienzas a reaccionar. Siempre estás reaccionando en vez de iniciando lo que tú tienes que hacer. Debemos pensar que el creyente debe andar, debe caminar, debe vivir por fe y no por sentimientos y emociones. La tendencia de las personas incluso de muchos creyentes, es vivir por sus sentimientos y sus emociones. Esa es la tendencia, ¿no? Actúan de acuerdo con sus sentimientos, experimentan cierta emoción, así que comportan de acuerdo con esa emoción. Se siente mal, actúan de modo irresponsable, rezongando, ¿no?, quejándose, reaccionando a su sentir. Siempre refugiando. Y si se siente bien, actúan de modo feliz, ¿no? Su conducta está determinada por cómo se sienten y reaccionan a sus experiencias emocionales. Este es el problema más grande de la iglesia. Con razón la iglesia anda tan débil. Tan débil. A ver, es increíble, Siempre estamos emocionados y sentimentados, ¿ves? Y el problema es que no somos llamados a caminar así, somos llamados a caminar por fe. Creer que el Señor es el Señor y que lo que va a ser lo que va a hacer. Pero mira, la fe no requiere, escúcheme, la fe no demanda y no requiere entendimiento o comprensión. Yo no tengo que entender cómo es que Dios va a hacer las cosas. Yo tengo que entender que Él lo va a hacer. La única cosa que... El problema es que mis sentimientos demanda que yo tengo que saber
¿Cómo se va a realizar las cosas? Mira. Vivir según los sentimientos de uno mismo va en contra de la voluntad de Dios. Escuchen, vivir según los sentimientos de uno mismo va en contra de la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Mira lo que dice, y mi justo vivirá por la fe. Esta es la voluntad de Dios. Vivir por la fe, no por los sentimientos y las emociones. Esta es la voluntad de Dios. El cristiano debe dejar que su fe lo controle. Él debe dejar que la fe controle su vida y los problemas específicos que se le presenten. Ahora llega esta tremenda pregunta, ¿no? Y esta pregunta yo le respondí a la persona, porque cuando usted manda sus preguntas a nuestro programa a través del número de WhatsApp, ¿no? Yo personalmente, mira, mi secretario no está respondiendo, yo estoy respondiendo personalmente a todas las preguntas. Ahora, escuche bien. Ahora es cuando entra esta pregunta importantísima que llegó de parte de nuestra audiencia. ¿Cómo un creyente vive por fe? Mira, ¿qué quiere decir vivir por fe? Fue la otra pregunta que llegó de parte de nuestra audiencia. ¿Qué quiere decir vivir por fe? Bueno, yo creo que dice muchas cosas, pero para tratar de, para tratar de ponerlo dentro de un marco más digestible, dentro de un marco más comprensible y más sencillo, vamos a tratar cuatro cosas de modo consecuente conforme a esta pregunta: ¿cómo es que un creyente vive por fe? ¿Y qué quiere decir vivir por fe? No, mira, número uno, escribe esto. Y me di cuenta que mucha gente de parte de nuestra audiencia están tomando notas, ¿no? Y me pidieron por favor repetir los puntos un poquito más hasta que ellos logren escribir. Está bien, yo no tengo problema con eso, ¿eh? Porque, bueno, de todos modos ya saben que yo no tengo mucha prisa tampoco. Bueno, número uno. Vamos a responder: ¿cómo es que un creyente debe vivir por fe? ¿Y qué quiere decir vivir por fe? Quiere decir cuatro cosas de modo consecuente. Mira, número uno, el creyente debe encomendar su vida y sus problemas a Dios todo el día a lo largo de todo su andar. Repito, el creyente debe encomendar su vida y sus problemas a Dios todo el día a lo largo de todo su andar, de todo su caminar, de todo su vivir, ¿no? Esto no es algo que uno hace una sola vez. Esto es algo que tú y yo hacemos continuamente. Encomendamos nuestra vida y los problemas a Dios, las dos cosas. Debe tomar las experiencias, debe tomar los problemas de su día, encomendarlos a Dios de una vez para siempre. Mira, ¿sabe que más del 90% de las cosas en este mundo, piénsalo bien, por favor, mira, vamos a usar un poquito de la lógica, ¿no? ¿Sabe que más del 90% de las cosas que están sucediendo allá afuera, en ese mundo, ¿ya? Cuando tú sales de tu casa, cuando tú sales de su hogar, tú sabes que más del 90% de las cosas que están sucediendo allá afuera está fuera de su control. Está completamente afuera de su control. Hay muy poco que tú puedes controlar en este mundo. Por esa razón yo tengo que aprender a encomendar mi día, mi despertar, mi caminar durante ese día hasta que yo regrese a casa. No, lo tengo que encomendar en las manos de Dios y también anticipar, escuche bien, como más del 90% de las cosas que están sucediendo afuera está fuera de mi control. En ese caso yo sé, la lógica me dice que yo voy a tener desafíos, yo voy a tener retos, ¿me entiendes? Yo voy a tener dificultades, yo voy a tener problemas. Ahora, los detalles no sé, pero sé que de tarde o temprano yo voy a tener que enfrentarlos. Por favor, piénsenlo bien conmigo. Si más del 90% de las cosas que suceden allá afuera está afuera de mi control, quiere decir que yo tengo que anticipar que yo voy a tener dificultades, retos, desafíos, problemas. De antemano, Señor, yo no tengo la menor idea de lo que me espera aquí hoy día.
No tengo la menor idea. Pero yo lo voy a encomendar en tus manos. Dame la paz que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento, que puede dominar mis sentimientos y mis emociones y mis pensamientos chuecos. Señor, dame esa paz que sobrepasa todo eso, para darte el lugar, para tomar el control de mi vida, cómo yo voy a responder a los problemas, cómo yo voy a responder a las dificultades, cómo yo voy a responder a los retos, cómo yo voy a responder a los desafíos que están completamente afuera de mi control, y no reaccionar. Debe creer que Dios escucha su encomienda y le da fuerza para andar de modo triunfante durante el día. Debe saber que Dios no le agrada a un chico llorón, una chica llorona, que pida y pida y pida fuerzas, como todo lo que hace es regodearse, ¿ves?, en la autocompasión. Ay, Señor, 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 ay, Señor. Ya, deja con la onda, ya. Por favor. Esta es la enfermedad de la autocompasión, autocompasión, autocompasión. Si eres un creyente verdadero, tú tienes que aprender cómo encomendar lo que tú no puedes anticipar y no sabes lo que va a suceder. Señor, venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, dame esa paz. Me tengo que hablar yo mismo. Señor, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda explicación, todo acontecimiento, todo lo que sucede, todo lo que ocurre. Señor, ve, porque yo de todo modo, yo no tengo control de esas cosas. Pero ayúdame a no reaccionar y ayúdame a responder en confiar que tú ya sabes todo de antemano, todo lo que iba a suceder en mi vida. Y tú me vas a cuidar. Eso no quiere decir que yo no salgo del paquete, yo no salgo de los problemas herido. Eso no quiere decir eso. Pero yo sé, Señor, no estoy abandonado, no estoy a las solas. Esa es la primera cosa, de modo consecuente. Punto número 2. El creyente debe negarse a sí mismo. Punto número 2. El creyente debe negarse a sí mismo. Ahí donde cuesta. Aquí está el problema más grande todavía. El creyente debe negarse a sí mismo. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Mira, muchas veces nuestros hijos escuche bien. Ahora, aquí, yo te garantizo que aquí no gano amigos, ¿no? Aquí, porque mira, muchos de nuestros hijos sufren injustamente a las manos de sus padres. ¿Me escucharon? Ahora, tu hijo, tu hija, también no controla 90% de las cosas que suceden allá afuera de esa ventana. Tampoco lo controlan. Y el problema que tenemos madrecitas y papecitos, ¿no?, que son injustos en la crianza de sus hijos. Crían a sus hijos, ¿no?, ¿ves?, como sus hijos. Este es mi niñito, este es mi bebé. Lo tienen engreído, yoñado, malcriado. Ya tienen 18 años y todavía le están lavando la ropa, le está planchando, le está haciendo todo. Tienen 25 años, le están lavando la ropa y le está planchando. Ya tienen 30 años, le están lavando la ropa y le están planchando. Tienen 35 años, lavando la ropa y nunca lo preparan para ser un hombre o una mujer. Lo tienen engreído como un niño, ¿ves?, inmaduro, porque es mi hijo, es mi hijo. El problema de muchos de los hijos son los padres. Son los padres. Así son afuera de la iglesia y son igualitos así adentro de la iglesia. ¿Por qué? El niño nunca crece negándose a sí mismo. El niño crece demandando que me acomoda todos mis antojos que yo quiero. Pero el creyente verdadero debe negarse a sí mismo.
debe rechazar los sentimientos, reconocer los sentimientos, pero rechazar los sentimientos, rechazar las emociones, reconocer las emociones, pero rechazar las emociones, y el egoísmo en su carne. Reconocer, sí, yo soy egoísta alguna vez, y ¿sabe qué? Yo tengo que reconocer, sí, yo puedo ser egoísta. Y rechazar ese egoísmo en mi carne. Incluso ignorarlos si fuese necesario. No. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mis sentimientos y emociones, yo sé que son real, pero yo no te voy a dar lugar para que tome control. Para que tome control. Y yo hago la cosa peor de lo que debe ser. ¿Por qué? Porque más del 90% de las cosas de este mundo está fuera de mi control. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Punto número 1. El creyente debe encomendar su vida y sus problemas a Dios todo el día a lo largo de todo su andar. Punto número 2. El creyente debe negarse a sí mismo. Punto número 3. El creyente debe actuar como si hubiera hecho un compromiso con Dios. Escuche bien. El creyente, número 3, el creyente debe actuar como si hubiera hecho un compromiso con Dios. Porque tú debes hacer un compromiso con Dios. Él ha hecho un compromiso, así que debes actuar como tal. Sus sentimientos son inmateriales. Debe actuar de modo responsable. Debe seguir adelante y hacer lo que le corresponde. Debe comportarse como le corresponde, a pesar de tus sentimientos. Este es el problema más grande en la iglesia, que somos niños. Siempre mis sentimientos. Y el problema es que tú camines así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y nunca enderezas nada. Porque tú no tienes un compromiso con Dios, tú tienes un compromiso contigo mismo. Tú estás más enamorado con el yo. El yo. Te pegó la enfermedad, la síndrome de los yoyos, ¿no? Todo es mi. Te pega los mimis y te pega los yoyos. No tiene sentido. Este es el problema. No se olvide que estamos respondiendo a esa tremenda pregunta. ¿Cómo es que un creyente debe de vivir por fe? ¿Y qué quiere decir vivir por fe? Te estoy dando todo lo contrario, el otro lado de la moneda. Mira bien. Y punto número 4. Número 1. El creyente debe encomendar su vida y sus problemas a Dios todo el día y a lo largo de toda su vida. Punto número 2. El creyente debe negarse a sí mismo. Punto número 3. El creyente debe actuar como si hubiera hecho un compromiso con Dios. Ahora, punto número 4. Luego, mientras el creyente hace lo que le corresponde, debe pedirle a Dios que le otorgue su gracia y su fuerza. Mira, número 4. Luego, mientras el creyente hace lo que le corresponde, debe pedirle a Dios que le otorgue su gracia y su fuerza. Mira, debe agradecer a Dios. Debe agradecer a Dios de todas sus maneras durante todo el día. Mira, yo veo cosas que me suceden. Yo estoy, bueno, Señor, gracias. Gracias. Gracias por la prueba. Gracias por la prueba. Porque lo va a usar en mi vida para madurarme y crecer y para fortalecer mi vida. ¿Está bien? Mira, mis problemas en la vida son muy pocas con los mundanos. En serio, escuche bien. Mis problemas en la vida son muy pocas con los mundanos, con los paganos. Los retos y desafíos que yo tengo son con la gente que me dicen que son creyentes. Es con ellos, ¿no? Te insultan, hablan un montón de disparates detrás de tu espalda, te critican, te juzgan, te condenan y te mandan hasta el infierno, ¿no? Ese es el problema. Hablan y entre ellos están hablando, pero no te dicen la verdad y también te mienten en la cara. ¿Saben? Pero yo tengo que reconocer algo, que yo, Señor, gracias, porque tú no has hecho eso conmigo. Gracias que me estás revelando quiénes son.
Mire, el creyente debe de andar en oración todo el día, pidiendo perdón a medida que falle y se equivoque, y alabando y agradeciendo a Dios por su gracia y su misericordia eterna. Señor, gracias. Gracias, Señor. Mira, Dios, a ver si lo digo así, mira. Dios no guía los pasos del creyente, mira. Dios no guía los pasos del creyente y luego el creyente se siente bien y hace lo correcto. Mira, no. Mientras el creyente se conduce de un modo responsable en sus asuntos, es que Dios guía sus pasos. Esta es la vida de la fe nueva y viva obrada por el Señor Jesucristo para aquellos que creen en Él y lo siguen. Mira, ¿sabe lo que pasa? Es que la gente quiere que Dios venga, y como si fuera un títere, un robot, y lo levanta y lo encamina. No. Tú tienes que actuar. Tú tienes que caminar. Y cada paso que yo voy tomando, poco a poco, ¿sabe qué? El Señor me va dirigiendo. Esa voz me va hablando. No. Estás actuando mal. Estás pensando mal. No. Pero yo tengo que tomar el primer paso. Ahora, si tú entiendes este concepto de fe, el otro lado de la moneda, ahora permíteme hablarle una cosa más. Regrese conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. Mira lo que dice. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 3, versículo 27. Y note bien, dice, ¿de dónde pues está la jactancia? Pablo está haciendo la pregunta. ¿De dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En la versión católica dice así: ¿de qué pues podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de qué ha sido excluido? ¿Acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe. Sino en la razón de la fe. Mira, ahora, la jactancia. Ahora Pablo aquí, en Romanos 3:27, ahora Pablo está confrontando este asunto de la jactancia, que es una de nuestras tendencias, ¿no? En otra palabra, el gloriarse en sí mismo queda excluido, eliminado, desterrado y imposibilitado, ¿no? Ningún hombre puede jactarse en sí mismo delante de Dios, y ningún hombre puede gloriarse en su justicia propia, en su bondad y en sus méritos o en su propia virtud. Y ese es el problema. Que muchos creyentes, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he hecho, mírame a mí, yo soy tu ejemplo. Ese orgullo, ¿de dónde sale eso? Como si usted hubiera nacido a las solas, te hubieras hecho a las solas, te hubieras concebido a las solas. Eso no tiene sentido. Ahora, escuche otra pregunta que llegó de parte de nuestra audiencia, y aquí la quiero ubicar. Me quedé con me encantan las preguntas, ¿no? Escuche la pregunta. ¿Qué es lo que impide al hombre jactarse o gloriarse en sí mismo? Y yo le mandé la pregunta y le respondí a la persona: oye, explícame por qué la pregunta. No, yo entiendo la pregunta, pero explícame por qué la pregunta. Y la persona me respondió, me dijo: bueno, es que yo asisto a una iglesia y yo veo que muchos son demasiado orgullosos, y se creen que se lo han hecho a las horas. Ya, yo entiendo eso, eso es común. Mira bien. Escuche la pregunta. ¿Qué es lo que impide al hombre jactarse o gloriarse en sí mismo? Esto es asombroso. Esto es absolutamente asombroso. Y me encantó la pregunta. ¿Por qué? Porque cayó justamente aquí debajo de este versículo, Romanos capítulo 3, versículo 27. Mire bien. Piense al respecto. Mira. Todos los logros del hombre. Piensan todos los logros del hombre. Avance científico y tecnológico. Él lo hizo. Sin la asistencia de Dios. Él lo hizo. Avances en medicina y salud. Él solo lo hizo. Dios no tuvo nada que ver con ese asunto.
Mira, avances comerciales y agrícolas, él solamente la hizo, sin Dios. Avances, ¿ves?, de comodidades y recreación, solamente él lo ha hecho sin Dios. Note el orgullo del hombre. Y cuando se considere, ¿no? Sí, cuando se considera al hombre y todo lo que es capaz de producir, es muy difícil que algunos entiendan por qué el hombre no puede gloriarse de él. Entonces, esta pregunta: ¿qué es lo que impide al hombre gloriarse en sus habilidades y logros? A mí me encanta la audiencia de sus. Mira, yo me quiero. Si yo soy llevado por los consejos del pueblo, que me dicen, nadie va a escuchar nada del Evangelio, nadie va a escuchar nada de la Biblia en la televisión, en la radio, en las redes sociales, porque no le importa nada. ¿Sabe qué? Cada vez que la gente me dice que no, yo voy a hacer lo contrario, Mira. Esta pregunta: ¿qué es lo que impide al hombre gloriarse en sus habilidades y logros? Bueno, llegó otra pregunta. Me encanta. Mira bien. ¿Qué clase de ley podría prohibir? Yo digo, me encanta esta pregunta. ¿Qué clase de ley podría prohibir al hombre gloriarse en sus habilidades y logros? ¡Wow! Bueno, vamos a ver si podemos responder a lo que dice la Biblia, ¿no? En versículo 27. ¿De qué pues podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de qué ha sido excluido? ¿Acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe. Bueno, yo creo que la primera cosa, a ver, porque las preguntas llegaron bien tarde anoche. Deja ver, mira, la primera cosa es esto, mira, no es la ley de las obras. No es la ley de las obras. Mira, la ley de las obras no excluye la jactancia. Mira, la fomenta. Cuando un hombre mira lo que ha hecho, ¿no?, la obra en sus manos, se siente con deseos de jactarse, de gloriarse en sí mismo. Una ley de las obras no frena. Mira, una de las leyes de la obra no frena el deseo de jactarse, lo estimula. Mira lo que yo he hecho. Más bien, una ley de las obras estimula al hombre a ser egoísta, centrado en sí mismo, orgulloso y justo ante sus propios ojos. Por esa razón la gente no quiere aceptar que Jesucristo tomó su lugar en la cruz. Fue su sustituto. Murió por sus pecados, pagó el precio de pecados. No, yo me la quiero ganar. Mira todo lo que yo voy a hacer por Dios. Yo voy a participar en ciertas ceremonias, ciertos rituales. Yo voy a ofrendar, yo voy a dar, yo. ¿Sabes qué? Dios no necesita tu dinero. En la economía de Dios, en cual Él actúa, Él vive, Él no requiere monedas. Creo que tú pretendes de ganarte con Él. Bueno, mira, el problema con las obras es que hace que el hombre, ¿no?, declara delante de Dios, estos son los pantalones, ¿no? Hace que el hombre declare delante de Dios y de los hombres de que Él es más aceptable que otros. Hace que el hombre declare ante Dios y de los hombres de que tiene más méritos que otros. Hace que el hombre declare delante de Dios y de los hombres de que ha alcanzado más logros que otros. Hace que el hombre declare delante de Dios y de los hombres, ¿no?, que es más suficiente que otros. Declara que el hombre hace que el hombre declare delante de Dios y los demás, ¿no?, que él es más adecuado que otros. Hace que el hombre declare delante de Dios y los demás hombres que no tiene otras necesidades aparte de las propias en este mundo. Wow.
En ese caso, Él es el mejor regalo, Él es el mejor regalo de Dios para este mundo y incluso para el cielo. Una ley de las obras hace que el hombre ponga el centro de sus méritos y sus intereses en sí mismo. Hace que los hombres hagan que el mundo gire a su alrededor, que se miren a sí mismos como el poder que crea y sustenta y significación a la vida. Una ley de obra estimula la jactancia, no la excluye. A ver si podemos amplificar este asunto un poquito más. Mira. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Mira, abre sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice esto. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Ya, yo creo que Dios no puede aclarar las cosas aquí. No seas sabio en tu propia opinión. Santiago capítulo 4, abre su Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 16. En Santiago capítulo 4, versículo 16 dice lo siguiente, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Eso es lo que dice la Biblia. Te cae bien o te cae gordo, no importa, es lo que dice la Biblia. Abre su Biblia en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente, dice, porque tú dices, yo soy rico y me ha enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Abre su Biblia, Salmo 10, versículo 3. Salmo 10, versículo 3. Mira lo que dice en Salmo 10, versículo 3. Dice esto. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. Salmo capítulo 49. Salmo capítulo 49, mira lo que dice versículos 6 y 7. 6 y 7 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Tú puedes ser un millonario y el problema es que no puedes comprar un boleto para entrar en el reino. ¿Tú crees que tus riquezas te va a permitir entrar? ¿Quién te dijo eso? Abre su Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, a Dios, y apártate del mal. Ninguno de estos versículos te está pegando una bofetada, unas cachetadas, ¿no? Unas pataladas. Mira bien. No te está jalando las orejas. Mira bien. Proverbios capítulo 25, versículo 14, repito, Proverbios capítulo 25, versículo 14, escuche bien lo que dice la Biblia, dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Proverbios capítulo 26, versículo 12. Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice, 26, 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Te has fijado en el espejo? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dios mío. Esa sí duele. Proverbios capítulo 27, versículo 1. Repito, Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice eso, dice, no te jactas del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mañana me la voy a ganar, mañana me la voy a ganar. Mira, el día antes del huracán que pegó acá en el verano, ¿no? En septiembre. Me recuerdo, estamos ahorita aquí, estamos en la primavera,
Pero en septiembre de 2024 llegó un huracán aquí y el día antes, testificando con una persona, me dice, no, mañana es el gran día, voy a vender esta propiedad y voy a tener más que suficiente dinero y voy a viajar y voy a... Y dije, ¿sabes qué? Gloria a Dios, que Dios te bendice, pero busque al Señor. Yo no te estoy pidiendo ni un centavo, ni un bellón, ni un céntimo. ¿Sabes qué? Pero busque al Señor. Yo no necesito, porque mañana yo concluyo esta venta, me la voy y yo voy a disfrutar la vida. Y tenía 3 propiedades. Y él estaba, y todos iban a cerrar el siguiente día en la venta. Y sin saber, me levanto en la mañana y toda la noche había un viento, pero recio, fuerte, y la casa donde estaba temblando y los árboles estaban cayendo. Y cuando nos despertamos en la mañana y nos fijamos afuera de la puerta de la ventana, y la destrucción era eso era kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y millas y millas y millas y millas de destrucción. Y me acordé de ese hombre que me dijo, mañana. Y no lo vi por varias semanas, pensando qué pasó con ese hombre. Y por fin voy topando con él. Y las 3 casas completamente destruidas. ¿Sabe qué? Ni estaban sobre su fundación. 180 horas por milla el viento. Y se llevó todo. Dijo, wow. Dios mío. Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te quedará de sí el día. El profeta Isaías dijo esto. Isaías capítulo 5, versículo 21. Isaías capítulo 5, versículo 21 dice esto. Él dice, ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ahora, la segunda cosa que quiero tratar aquí en el tiempo que nos resta es la ley de la fe. Ahora que vamos a hablar la ley de las obras, vamos a hablar la ley de la fe. Bueno, la ley de la fe excluye la jactancia, no existe. El hombre tiene que gloriarse en Dios cuando cree lo que las Escrituras han declarado. Mira, cuando tú tomas tiempo de leer Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 3, versículo 26, esa sección de Escritura, tú descubres que hay Dios, que Él sí existe. Tú descubres que Dios es el creador del universo y puede ser conocido por el hombre. Tú descubres que el hombre está destituido de la gloria y de la justicia de Dios. Tú descubres que Dios ha provisto justicia para el hombre por medio de la fe. Dios es quien ha creado, no el hombre. Dios ha creado y dado su capacidad al hombre, y quien le ha provisto de justicia. Dios ha dado el camino para que el hombre sea salvo del pecado, de la muerte y del infierno. Por lo tanto, el hombre tiene que jactarse en Dios. Tú te puedes jactar en Dios, no en ti mismo, no lo que tú supuestamente has logrado. La jactancia es en Dios y solamente en Dios, y no en sí, porque Dios es quien ha dado al hombre todo lo que tiene, tanto su capacidad natural, sus dones, sus habilidades, como su salvación eterna. Es la ley de la fe, no la ley de las obras, que elimina la jactancia. En 1 Corintios capítulo 1, mira bien, 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice versículo 31, dice esto, dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloríese en el Señor, no en sí mismo. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, por favor, abre su Biblia. 2 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice esto. Dice, mas el que se gloríese en el Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20.
Abre su Biblia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ni tú mismo te pertenece, le pertenece a Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12. Escuche bien lo que dice. Dice esto, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el del Señor Jesucristo. Abre su Biblia, Salmo capítulo 22. En Salmo capítulo 22 dice esto, dice en versículo 23, Salmo capítulo 22 versículo 23 dice lo siguiente, dice, los que teméis a Dios, a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo de Israel. Somos llamados a glorificar al Señor, pero nosotros estamos más enamorados con nosotros mismos delante del bendito del espejo. Tú sabes que hay gente que pasa más tiempo delante del espejo, enamorados con ellos mismos, y hay aquellos que nunca caen en la boca y hablan y es están enamorados con su propia voz, no escuchan nada de Dios, cero. Se jactan en ellos mismos y nunca reconocen la gracia de Dios en su vida. Bueno, nadie te puede torcer el brazo para forzarte a creer en nada, absolutamente en nada. Yo no lo voy a hacer. Voy a orar por ti. Voy a orar que Dios tenga gracia y misericordia contigo. Mira, en Salmo 44, vamos al Salmo 44, mira lo que dice la palabra del Señor en versículo 8. Salmo 44, versículo 8 dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y si hacemos eso, no hay tiempo para alabarnos y gloriarnos, jactarnos. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Mira lo que dice en versículo 25. Isaías 45, 25 dice, en Dios, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Toda. El libro de Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Nota lo que dice el versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice esto. Dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Dios Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero decir Jehová Dios. Mira, Dios te ha estado hablando por una hora aquí. No es Edil Defonso. ¿Tú realmente quieres morir, ir al infierno? ¿En serio? ¿Tú estás convencido que tú puedes entrar en el reino debajo de su propia jactancia? ¿Su propio mérito? ¿Con su propio crédito? ¿Que eres tan bueno que Dios te tiene que aceptar? ¿En serio? ¿Tú estás convencido que esa es la vida suya? ¿Tú estás convencido de eso? ¿Estás convencido, ves, que eres más aceptable que otros? ¿Tú estás convencido que tienes más méritos que otros? ¿Tú estás convencido que has alcanzado más logros que otros? ¿Tú estás convencido que eres más suficiente que otros? ¿Tú estás convencido que es más adecuado que otros? ¿Tú estás convencido que no tienes otras necesidades aparte de las propias en este mundo? ¿En serio? Que básicamente tú no necesitas a Dios, porque más bien Dios te necesita a ti. Te encuentras demasiado engañado, demasiado engañado.